Después de 6 meses de estado de calamidad, cuarentena y restricciones a las libertades individuales, Guatemala entró en una fase de reapertura social y económica, intentando aprender a convivir con una pandemia. Para las naciones que tienen estados disfuncionales, sin recursos e incapaces para enfrentar una crisis de esta magnitud, la opción responsable e imprescindible, y por respeto a la vida y la integridad de los ciudadanos, es la libertad. Además de su obligación, la alternativa decente y honorable de los gobiernos del tercer mundo, en los países que lo son, porque padecen subdesarrollo político, es respetar las decisiones de cada ciudadano, apoyar a los más necesitados y mantener una campaña de comunicación apelando a la responsabilidad, el respeto a los demás, la empatía y la solidaridad. La economía guatemalteca está sufriendo graves consecuencias por la pandemia, por los cierres desordenados e inefectivos, por la pérdida de recursos en el presupuesto familiar y por el temor que genera el riesgo al contagio. El índice mensual de actividad económica registró una caída histórica entre los meses de marzo y junio. A finales de septiembre, más de 290,000 trabajadores habían sido despedidos o suspendidos en la economía formal. Y en la informalidad, se calcula que la mayoría de los 5 millones de guatemaltecos que viven de ella han perdido la mitad de sus ingresos. Las cifras sociales, que ya eran negativas antes del COVID-19, han empeorado debido a las consecuencias, errores y limitaciones que provocan estas crisis. La CESAN reportó 21,000 casos de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, una cifra que casi duplica a los 11,000 casos reportados en el mismo periodo en 2019. Asimismo, una encuesta evidenció que 1 de cada 2 hogares dejó de comprar alimentos por falta de dinero y 1 de cada 4 hogares eliminó un tiempo de comida por falta de recursos. La devastación económica, social y humana que está dejando esta pandemia no tiene precedentes. La recaudación fiscal, que ya era mediocre por los niveles de evasión e informalidad, está en números negativos desde abril. Y si sumamos la incompetencia y la corrupción crónicas que sufre Guatemala, se hace obvia la radiografía de un estado paupérrimo y mediocre. Para Guatemala, la reactivación económica debe ir mucho más allá de eliminar restricciones. La catástrofe humanitaria y las amenazas políticas imponen que élites y ciudadanos estemos a la altura de las circunstancias. Además de la responsabilidad de cuidarnos para minimizar el contagio, debemos ejecutar las reformas del Estado para construir un verdadero Estado de Derecho y apostar por la integración económica de Centroamérica. Estas son las misiones necesarias e imprescindibles si queremos una estabilidad mínima suficiente y las condiciones para devolver a la nación oportunidades, confianza, optimismo y esperanza. Según expertos, el virus que afecta al mundo será una amenaza para nosotros entre 12 y 18 meses más. En el escenario optimista, se asume que llegará la vacuna y se habrá generado algún nivel de inmunidad comunitaria. En los países que apostaron por la libertad y la responsabilidad individual, sus economías y por lo tanto su gente no están sufriendo como en los países autoritarios, los que han gestionado mal la crisis o los que han limitado derechos y libertades. La ruta de la pandemia está proyectando que cuando la hayamos vencido, el número de fallecidos por millón de habitantes por el virus será muy similar en las geografías donde la gente en libertad decidió cuidarse. El reto en medio de esta tragedia es evitar pérdida de vidas por hambre. Guatemala debe seguir el ejemplo de los países que están navegando con más éxito la tormenta. Y gobierno y ciudadanos debemos entender que hasta que el cuerpo no aprende a vivir con un virus nuevo, por contagio superado o por vacuna, el número de contagios inevitablemente aumenta.
Así funcionan las pandemias. Es cierto que, en el mundo, con la reapertura, los contagios suben, pero afortunadamente la tasa de letalidad está bajando drásticamente. El tiempo y la experiencia confirman que el uso de mascarilla, distancia y libertad son la clave que nos permitirá salir mejor librados de esta pesadilla. En Guatemala, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y por eso, con más razón, la comunidad médica nacional, que trabaja con dedicación y sin descanso, y que ha logrado mejorar el tratamiento y reducir el índice de mortalidad, merece nuestro respeto y agradecimiento. La realidad y los desafíos que debemos enfrentar son aprender a vivir en pandemia hasta que la derrotemos, reactivar nuestra economía, aliviar el sufrimiento de los más necesitados y obligar a que el Estado recupere y construya las funciones y capacidades que le permitan ser digno de ese nombre.